Bueno, situación complicada en el Ecuador. Ya se escuchaba de algunas situaciones que podrían desembocar prácticamente en esto. Hablamos de algunas manifestaciones, inconformidades, una serie de manifestaciones que salieron en los últimos días, que llevó precisamente a que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentara un juicio político. Ayer en horas de la tarde esto era la novedad, pero hoy precisamente, hoy en la mañana, las primeras horas marcaban que la situación era diferente. Guillermo Lasso se reunía con su gabinete de gobierno, con apoyo de las Fuerzas Armadas combinadas, y lanzaba el anuncio de que la disolución de la Asamblea Nacional, el Congreso en este caso, era un hecho. Escuche lo que le digo. Haciéndose respaldar por el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador, emitía este anuncio disolviendo completamente el legislativo y haciendo el llamado a las elecciones tanto legislativas como presidenciales en un lapso de tiempo de 7 días. Con esto se trae rápidamente un cambio total en la política del Ecuador. Guillermo Lasso, quien enfrentaba o estaba en medio de un juicio político, activa la denominada muerte cruzada. Así se la ha denominado a esta acción que el presidente Lasso ha emprendido junto al gabinete de gobierno y con el apoyo de las fuerzas militares combinadas en Ecuador. Las acciones y los servicios públicos no se han detenido. Así lo anticipaba y lo argumentaba y lo afirmaba y lo respaldaba en horas de la mañana, que ninguna actividad pública, ninguna acción pública, ningún servicio público se iba a detener por esta situación. Al contrario, los únicos que no iban a ingresar al Palacio Legislativo eran los asambleístas, quienes también reaccionaron, obviamente, minutos después, al enterarse que de manera sorpresiva, estaban despedidos. Así como lo escucha, era un despido directo con esta disolución del Congreso. Tanto congresistas como personal administrativo y operativo no podían entrar a esta sala que usted ve en pantalla en este momento, a este recinto donde se toman decisiones, donde se hacen las leyes de la República del Ecuador. Así estaba ayer. Así lucía días anteriores. Así lucía semanas anteriores. Pero hoy estaba completamente vacío, porque la decisión del presidente Lasso de disolver el Congreso, de argumentarse con la Constitución Política de la República de Ecuador, basándose en el artículo 148, que le facultaba a disolverlo y hacer el llamado a elecciones inmediatamente, dando un lapso a las autoridades electorales de 7 días para hacerlo. Es esto definitivamente el movimiento también de las fuerzas del Ecuador, de las Fuerzas Armadas combinadas, que acordonaron el área perimetral del Palacio Legislativo y del Palacio Nacional, impidiendo de esta manera que ingresaran exfuncionarios que están inconformes, grupos civiles que intentaran de alguna manera realizar alguna protesta violenta. De hecho, se realizaron varias en Quito y en otras regiones. Paralizaron carreteras, lamentaron la situación también, obviamente, civiles, quienes se dirigían a su lugar de actividades, porque existían ya quema de llantas en algunos puntos. Era parte de la reacción de las primeras horas de esta mañana. También ex asambleístas se dirigieron a las afueras prácticamente de Ecuador e indicaron que estaban inconformes, pero que respetaban la ley, definitivamente la Constitución, porque el artículo es viable. El 148 que respalda al presidente Lasso. En medio de este juicio político, la reacción es totalmente diferente. Se anticipó, por eso se le denomina la muerte cruzada. Y esto da paso a otros puntos que ya veremos en algunos momentos a través de estos reportes que hemos preparado, que usted tendrá en pantalla para conocer estos detalles. Pero antes de darle a usted una crónica de lo que sucedió en la mañana, veamos la reunión del gabinete a eso de las 8 o 9 de la mañana, hora local de Ecuador, cuando empezaban a llegar los primeros ministros y viceministros al Palacio Nacional, a reunirse con Lasso
para establecer el orden después de la disolución de la Asamblea Nacional. De a poco fueron llegando los ministros de las diferentes carteras de Estado al Palacio de Carondelet. Mantuvieron una reunión con el presidente tras haberse disuelto la Asamblea. Y es que hay que trabajar pronto, dicen. Priorizarán decretos. El primero concerniente a la reforma tributaria que prevé una reducción de impuestos para fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas, que significará que $200 millones regresen a sus hogares. Ya ha sido enviada a la Corte Constitucional el decreto donde se replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. Es una reforma tributaria que pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Otra de las reformas que se baraja podría ser la laboral. El presidente tomará la decisión con respecto a una normativa laboral en su momento. ¿Qué contemplaría? No se vaya, ministro, no se vaya. Simplemente dar mejores opciones a aquellos que no tienen empleo. En otras palabras, empezar a preocuparse no solamente de los trabajadores, que está bien, sino empezar a preocuparnos de los no trabajadores. Por su parte, el ministro de Obras Públicas aseguró que hay que hacer en 6 meses, lo que con la Asamblea no se pudo hacer en 2 años. De entrada, yo tengo listo ya una reforma a la ley de contratación pública. No es posible de que nosotros tengamos que pasar unos procesos tan extenuantes para poder contratar la obra pública. La obra pública tiene que ser contratada ciertamente con la seguridad y de manera eficiente, pero tiene que ser rápido. Todo proyecto que remite el gobierno a través de decretos tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional. Informó Marilyn Jaramillo. Bueno, previo a seguir conociendo detalles, reacciones de los exasambleístas, también situaciones de qué encierra la muerte cruzada, Ligia, tendremos en este momento a un especialista, a un analista en situaciones sociopolíticas que llevan a países a tomar esas decisiones y que lleva a escenarios como este. Está con nosotros el licenciado Leonardo Ruiz, analista en esta clase de temas, por supuesto, de Suramérica, que es su especialidad. Adelante. Saludos, Axel, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, efectivamente, esta es una situación bastante complicada que se presenta en este país hermano de Ecuador, bajo esta circunstancia de llegar al extremo del decreto de muerte cruzada, pero pues era algo que mira, desde ya finales del año pasado, cuando el presidente tuvo que realizar el famoso decreto de sección en 4, 5, 6 provincias de Ecuador por la terrible situación que estaba sucediéndose con los narcos, que mataron más de 5 policías, hubo enfrentamientos en todo el país. Esta situación de desgobierno, de mucha violencia, también ocasionó algo de los temas que nosotros conversamos siempre, que es el tema de la migración. Por primera vez, fíjate que tú solamente hasta el mes de febrero, más de 10,000 ecuatorianos habían cruzado el famoso tapón de Darién en la famosa selva de Panamá, donde ya competían de tú a tú con los haitianos y venezolanos entre los connacionales que más pasaban por esta isla buscando el famoso sueño americano de irse para Estados Unidos debido a la terrible situación económica. Ecuador fue uno de los países que más se vio afectado por el COVID y que no se pudo recuperar. Eso generó todas estas grandes situaciones económicas tan complicadas que pues sí, tiene algún tipo de problema para el presidente Lasso, porque le fue muy difícil manejar esta situación. Lamentablemente hubo procesos de ingobernabilidad. Y si a eso vamos, pues la situación política del país, cuando me refiero a la situación política, pues era la difícil situación que existía entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. No se logró nunca entender el gobierno, el presidente con el Congreso, con la Asamblea Nacional, como se conoce en Ecuador, y esto generó esta crisis política que, como bien lo mencionaba, ayer sucedió con este juicio político que ya se venía hablando desde hace tiempo y ya se había amenazado y ya habían intentado en varias oportunidades, pero que ahora sí definitivamente explotó ayer. Ayer cuando escuchamos el discurso del presidente Lasso en la Asamblea, pues también hacía unas justas reclamos a la Asamblea Nacional, porque sus legisladores para nada contribuían a apoyar una apertura que permitiera al gobierno hacer su función ejecutiva. Como bien lo mencionan ahorita los ministros, esto generó toda esta situación.
Y lo que hacía era que el afectado, pues obviamente era el ciudadano. Y por eso lo que te hablo ahorita de la cantidad de gente que está migrando desde Ecuador. Ahora, yo pienso que fue muy efectiva y muy adecuada esta decisión del presidente Lasso por una simple razón. Si tú tienes una crisis política que no se puede manejar ni a nivel legislativo ni a nivel ejecutivo y ninguno quiere participar y dar su apoyo, pues mira, convoca elecciones. ¿Por qué se llama muerte cruzada? Porque ahí lamentablemente se van todos, se va el presidente, se van todos los legisladores y bueno, es un proceso, es un lapso donde este año pues va a estar Ecuador parado ahí durante esto, posiblemente tienen hasta 90 días, una vez que hagan la convocatoria en estos 7 primeros días, tienen hasta 90 días para organizar todo el proceso, para organizar todas las elecciones, para que haya esta pequeña campaña política, con un aspecto muy importante, Axel, que hay que tomar aquí en consideración. Esto no implica que van a empezar otro nuevo periodo de 4 años, no. Lo que se eligen es para terminar este periodo que comenzó cuando el presidente Lasso ganó en abril del 2021 y que va a terminar en el 2025. Entonces, los que sean elegidos no van a tener 4 años, sino que van a concluir el periodo presidencial actual que termina en el año 2025. Es un hecho histórico, licenciado, tomando en cuenta que este tema de la muerte cruzada se introdujo en la Constitución ecuatoriana desde el 2008, es la primera vez que se ha utilizado. Y tal como usted mencionaba, se espera que en al menos 90 días como máximo exista este proceso de elección. Pero ¿cuál es el panorama tomando en cuenta el contento o bien descontento de la ciudadanía? Bueno, mira, eso a mí me parece que le da a la gente un respiro, le da ahorita una oxigenación. Hace un rato, antes de que me hagan la solicitud, yo hablaba con una buena amiga de Ecuador que estaba allá, yo un poco preocupado, precisamente le preguntaba que cómo estaba la situación allá y me dice que si bien pues para todos ellos fue una sorpresa, pero a la final termina siendo una sorpresa que tranquiliza al país, porque si la situación con Lasso ya estaba inmanejable, si el Congreso no quería ningún tipo de apoyo con el Lasso, si no querían apoyar de buscar entre todos una solución para el país, mira, convoquen a elecciones. Entonces, le toca ahora a los asambleístas actuales, pues lanzarse en una campaña política y ahí veremos qué dice la gente en verdad, si solamente estaba en desacuerdo con Guillermo Lasso o si está en desacuerdo también con la asamblea, que tú sabes cómo terminan estas guerras politiqueras donde en realidad la principal función no es apoyar al país, sino es sus intereses políticos. Y mira cómo termina esta situación donde gracias pues a este decreto, a este artículo de la Constitución, se logra simplemente vamos a hacer un borrón y casi que un borrón y cuenta nueva porque los próximos que vengan les toca que comenzar. Mira que también para Lasso estos posibles 90 días tiene la facultad, como no existe una asamblea legislativa, entonces de gobernar vía decretos. Esto teóricamente le puede dar a él una agilidad mayor para lograr conseguir las cosas que no lograba conseguir que se aprobaran vía presupuesto, vía leyes, como ya nosotros conocemos pues todo el proceso a través de la Asamblea Nacional que tenía bloqueado todo el desarrollo de la gobernabilidad del país como tal. Ahora bien, Leonardo, cuando hablamos específicamente del año 2008, pues el presidente Correa en ese entonces lo instituye o lo instala por esta misma razón, porque no se llegaba a acuerdos siempre con los asambleístas. Pero ¿qué pasa ahora, precisamente cuando también tienes ese apoyo de las fuerzas militares combinadas, que es un respaldo total que se le está dando al presidente Guillermo Lasso y que podría pues seguir en funciones durante los próximos 6 meses en lo que se logra por el proceso electoral realizar las elecciones al legislativo y ejecutivo? Sí, muy interesante esa pregunta que me hace, porque fíjate tú que si Lasso puede demostrar que en realidad no era él el que no podía gobernar, sino era todas las interrupciones del proceso burocrático que se realiza a través de la Asamblea Nacional. Si Lasso logra dar ese vuelco para poder mejorar todo este tipo de situaciones que estaba sucediendo, podrá demostrarle al país que él tenía la razón y que era la Asamblea Nacional la que lo tenía bloqueado. Aunque te digo, mira, la situación económica de Ecuador
que de alguna otra forma se había mantenido bastante estable en los últimos años, antes de toda esta situación y sobre todo de la pandemia, porque hay que ser justo en decir que uno de los países que tal vez manejó económicamente mal lo que fue la pandemia fue Ecuador, y por eso generó toda esta situación. Cuando se han entrevistado a la mayoría de estos 10.000 personas que han cruzado el tapón de Darién, cuando llegan a Estados Unidos, les preguntan que por qué se regresó, y la mayoría dice: perdí mi trabajo, comenzó la violencia, me atacaron, violaron a mis familiares, etcétera, y no se pudo hacer nada. O sea, y le preguntan por qué perdió el trabajo. Entonces, básicamente la gente decía, bueno, por la situación de la pandemia. No logró el país adaptarse a esta situación de la mejor manera, no logró recuperarse, y vino este estallido económico. Al ganar Lasso con toda su situación y a enfrentarse con la Asamblea y no permitirle gobernar de una manera ágil para tratar de solucionar los problemas generados por la pandemia, generan toda esta crisis política que, bueno, ya tuviste que se iba a hacer incluso este juicio político, que por fin se logró que se acordaran todo, para que a la final no se lograra nada. Yo siento que los militares, más que apoyar a Lasso, están apoyando la Constitución. El artículo 148 es bien claro, donde le dan esa facultad al presidente para poder disolver la Asamblea cuando no lo dejan gobernar, más o menos con lo que dice el artículo 148, y entonces a él le corresponde, él tiene esa asignación como presidente y lo puede desarrollar. Ahorita es muy poco lo que se puede hacer entre estos 90 días o posiblemente más que duren en la convocatoria de las elecciones y hasta que se monte el nuevo gobierno, pero posiblemente aquí hay una clave muy importante en lo que se refiere a la gestión pública del presidente Lasso. Si Lasso logra demostrar a través de estos decretos que son revisados por la Corte Constitucional de que va a ser efectivo en sus acciones públicas, en sus inversiones y en su gestión que vaya a hacer de sus políticas públicas, eso le va a permitir a él entonces demostrar que sí es un buen gestor público, que sí fue un buen presidente. Lo que pasa es que tú también sabes que en apenas 6 meses hacer un cambio radical que requería de otra gran cantidad de acciones es un poco difícil, en verdad es un poco difícil. Pero bueno, yo lo que hay que desearle, sobre todo al pueblo ecuatoriano, es que esta situación sea lo mejor para ellos, porque definitivamente resulta algo injusto que simplemente por razones políticas y esto que se haya generado toda esta situación terrible en la economía y sobre todo la violencia que ha afectado a tantas familias, que ha generado esta ola migratoria ecuatoriana que tenía muchos años que no se veía con estos números y a estos niveles. Ahora bien, licenciado, sabemos que hay distintas posturas en relación a ello porque los mismos legisladores lo han catalogado como una dictadura, como aparentemente un autogolpe de Estado, pero también hay que aclarar que una vez ya se haya utilizado la muerte cruzada, no se puede utilizar nuevamente este recurso hasta que finalice el periodo constitucional. Sí, muy, muy acertada tu observación y efectivamente esa es una de las limitantes de la muerte cruzada. Lo que pasa es que yo siento que al haber esta crisis política tan grande que existía en Ecuador, que se vino a complicar con la crisis económica producto del COVID, esto generó una tranca en la gobernabilidad del país. Eso pues lo hemos estado viendo todos los estados de excepción, con toda la violencia, con toda la migración. O sea, hay un conjunto de indicadores bien claros que nos demuestra esta situación que se ha cruzado con el gobierno, que se ha cruzado en el gobierno de Lasso. Ahora, la apertura política va a ser bien clara. Si los legisladores que sean elegidos por los votantes en estas nuevas elecciones. Por eso yo creo que yo pienso que muchos de los discursos que van a hacer estos políticos que van a desear elegirse tanto para la presidencia como para la Asamblea Nacional de Ecuador, los diferentes diputados y legisladores, debe estar enfocado precisamente en permitir una gobernabilidad para que se solucionen todos estos problemas sociales, económicos, políticos, de violencia que existen, para poder sacar al país de esta situación y poder permitir que se desarrolle el país. El país, mira, yo tengo bastante contacto con la gente en Ecuador y hemos estado continuamente, hace un par de semanas,
terminamos precisamente un curso con una de las empresas de unos jóvenes amigos allá, y yo veo movimiento, yo veo siempre que hay empuje. Usted sabe muy bien que muchos venezolanos pues migraron a Ecuador y están allá luchando, apoyando, desarrollando sus ideas de emprendimiento, y básicamente lo que yo veo es una situación política trancada. No el objeto de un desarrollo económico, no el objeto de una situación social, sino más que todo esta situación política que tranca lo económico y genera estos problemas sociales. Yo tengo mucha fe que el pueblo ecuatoriano va a votar adecuadamente por los políticos, o sea, luego de esta situación se den cuenta que tienen que votar por políticos que en realidad quieran apoyar el desarrollo del país para lograr el beneficio que todos requieren. Y acuerda que estamos hablando apenas estamos ahorita en el quinto mes del año 23, ponle tú que para finales de año ya se tenga la nuevo presidente, solamente van a tener 2 años para poder gobernar. Entonces es un periodo de tiempo muy corto para poder hacer muchas cosas, cambios estructurales importantes, etcétera, pero que les pueda permitir a ellos volver otra vez a entrar dentro de este camino de desarrollo económico positivo que les permita a ellos lograr esta estabilidad que tanto necesita el país, estabilidad política principalmente, para que eso permee entonces en todo el resto de la situación social, económica del país, reduzca la violencia y logre entonces el país enrumbarse en una situación más adecuada para sus próximas elecciones dentro de 2 años. Bueno, definitivamente la situación es bastante delicada, Leonardo Ruiz. Hace poco se pronunció el expresidente Rafael Correa y dice lo siguiente: es la gran oportunidad para librarnos del lazo de su gobierno y de sus asambleístas y de elegir y recuperar la patria. Imagínate, él instituye en su gobierno esto, dice que es ilegítimo ahora e indica que esa es la oportunidad. Hay una confrontación, ¿no? Seguirá en la situación bien complicada. Bueno, así es. Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es parte de estar analizando esa situación en Ecuador. Tratamos la manera de llevarle a usted pues una opinión definitivamente muy concreta de gente que conoce la política suramericana y que conoce qué es lo que está pasando realmente y que son situaciones que podrían irse complicando aún más. Así es, nosotros le estaremos dando seguimiento con los expertos en el tema que ya nos amplían un poco más esta información, pero para que usted tenga más detalle, conoceremos la crónica de lo que ocurrió en el país sudamericano.